Hay una pregunta que muy poca gente se hace con honestidad. No cuánto gano, sino, ¿de dónde viene mi dinero? Y esa pregunta es sumamente importante. Porque la fuente de tus ingresos determina casi todo lo demás: cuánto tiempo libre tienes, qué tan expuesto estás a perderlo todo, y si tu riqueza crece mientras duermes o solo cuando trabajas. En este video vamos a analizar los 4 grandes modos en que las personas generan ingresos. No como una revelación motivacional, sino como un marco analítico serio con raíces en siglos de pensamiento económico. Al final del video no vas a tener una fórmula mágica. Pero sí vas a poder mirarte al espejo y entender exactamente en qué posición estás, y qué implicancias tiene eso. La idea de clasificar los ingresos según su origen tiene raíces profundas. Adam Smith ya en el siglo XVIII distinguía entre los ingresos que provienen del trabajo, del capital y de la tierra. David Ricardo y Karl Marx profundizaron esa distinción. Los economistas del siglo XX la refinaron aún más, pero hay que ser precisos. Los economistas clásicos clasificaban los ingresos según los factores de producción que los generaban. Lo que nos interesa hoy es algo diferente y complementario, una clasificación práctica y contemporánea que organiza a las personas según cómo participan en la generación de esos ingresos. No según qué factor poseen, sino según qué papel desempeñan en el proceso económico. Las 4 categorías de origen de los ingresos son: empleado, intercambia tiempo por dinero dentro de una relación de dependencia. Autoempleado, trabaja de forma independiente, pero sigue intercambiando tiempo por dinero. Empresario, construye un sistema que genera ingresos, con o sin su presencia directa. Inversor, pone capital a trabajar para generar más capital. El empleo es la forma más extendida de generar ingresos en las economías industrializadas contemporáneas. Alguien, una empresa, el Estado, una organización, necesita que ciertas tareas se hagan regularmente y paga a una persona para que las haga a cambio de un salario. Esta es la forma más extendida de generar ingresos. Pero no siempre fue así, ¿correcto? Correcto, desde una perspectiva histórica el empleo asalariado no es la forma más antigua de trabajo. Durante la mayor parte de la historia humana predominaron el trabajo por cuenta propia, la agricultura de subsistencia y la artesanía. El empleo masivo como lo conocemos hoy surge con la revolución industrial. Esta aclaración no es un dato menor, nos recuerda que los cuadrantes no son leyes naturales, sino estructuras que cambian con el tiempo y el contexto institucional. Aclarado esto, la lógica del empleo tal como lo conocemos es simple: tiempo y habilidad a cambio de ingreso predecible. Exacto, pero hay algo más sofisticado detrás. Gary Becker, Premio Nobel de Economía, mostró en su teoría del capital humano que la educación y las habilidades son, en sí mismas, una forma de capital. El empleado no solo vende horas, rentabiliza una inversión previa en sí mismo. Un médico especialista, un abogado con 20 años de experiencia o un ingeniero de software están, en cierto sentido, cobrando el rendimiento de un activo, su formación y experiencia acumulada. Esto acerca al empleado calificado, estructuralmente, al cuadrante del inversor, aunque con una diferencia crucial: ese capital no se puede delegar ni separar de la persona. Interesante. La formación y la experiencia son el capital de un empleado. ¿Pero cuáles son las ventajas de ser empleado? A pesar de la cierta costumbre de denostar el empleo que se ha ido formando desde hace algunas décadas, el empleo asalariado tiene sus ventajas. La primera ventaja es la previsibilidad. El empleado sabe, con razonable certeza cuánto va a cobrar el mes que viene. Eso permite planificar, pagar una hipoteca, sostener una familia. No es un detalle menor, la incertidumbre económica tiene costos psicológicos enormes, y el empleo los reduce significativamente. La segunda ventaja es el acceso a infraestructura y recursos ajenos. Un médico que trabaja en un hospital no paga los equipos, no administra el edificio, no contrata al personal de limpieza. Utiliza todo eso para ejercer su profesión. Un ingeniero en una empresa tecnológica trabaja con servidores, licencias y equipos que nunca podría costear solo. Y la tercera ventaja son las protecciones legales, obra social, aportes jubilatorios, vacaciones pagas e indemnización en caso de despido.
Según el país y el sector, estas protecciones pueden representar entre el 30% y el 50% del costo laboral real. Son ingresos diferidos que muchos empleados no contabilizan porque no los ven en el recibo de sueldo. Hablemos ahora de las desventajas del empleo asalariado. La primera gran desventaja es que el empleado enfrenta lo que podríamos llamar un techo estructural de ingresos. Su ingreso está acotado por lo que alguien más está dispuesto a pagarle, y ese techo lo define un tercero, no él. En mercados competitivos, los salarios tienden a reflejar el valor económico adicional que el trabajador aporta a la organización, lo que los economistas llaman productividad marginal, pero sigue siendo un valor que determina otro. Es justo señalar que ese techo puede ser muy alto en ciertos casos. Los CEO de grandes empresas, los socios de firmas profesionales, los deportistas de élite o los actores pueden ganar cifras extraordinarias siendo técnicamente asalariados. Pero la naturaleza estructural es la misma. Su ingreso es definido por un tercero, no por la propiedad de un activo. El techo existe, aunque en algunos casos sea muy elevado. La segunda limitación es más profunda. Si dejas de trabajar, dejas de cobrar. Tu ingreso es completamente dependiente de tu presencia y esfuerzo continuos. No generas activos en el sentido del inversor, generas un flujo que cesa cuando cesa la actividad. Y la tercera desventaja es la exposición al riesgo ajeno. El empleado puede ser despedido por razones completamente ajenas a su desempeño, una fusión empresarial, una crisis sectorial, una decisión estratégica tomada en otro continente. Adicionalmente existe una cuarta desventaja. Y es la desventaja fiscal. En muchos sistemas fiscales, los empleados tienen menos herramientas legales de planificación tributaria que las empresas y los trabajadores independientes. Sus impuestos se descuentan en origen, antes de que puedan hacer nada con ese dinero, y su capacidad de deducción de gastos es más restringida que la del autoempleado o el empresario. Esto varía según el país y el sistema previsional. En algunos lugares existen cuentas de ahorro jubilatorio con beneficios fiscales que representan una excepción relevante, pero como tendencia general es una realidad estructural que conviene conocer. Como vemos, ser empleado no solo trae desventajas. Sin embargo, en el mundo del contenido financiero y motivacional hay una narrativa que merece ser cuestionada con franqueza. Es la narrativa del empleo como prisión, del salario como esclavitud voluntaria, del empleado como alguien que trabaja para enriquecer a otros mientras los más despiertos o valientes han elegido otro camino. Esta narrativa no solo es inexacta. En muchos casos es irresponsable. Inexacta, porque como hemos visto, el empleo tiene ventajas estructurales reales que no son menores ni vergonzantes, previsibilidad de ingresos, acceso a infraestructura costosa, protecciones legales que representan una parte significativa de la remuneración total y la posibilidad de rentabilizar capital humano acumulado durante años. Ninguna de esas cosas es despreciable. Son, para muchísimas personas en muchísimas etapas de la vida, exactamente lo que necesitan. E irresponsable, porque la consecuencia práctica de presentar el empleo como algo de lo que hay que escapar cuanto antes es que personas reales, con familias reales y gastos reales, toman decisiones financieras graves basadas en un eslogan. Abandonan empleos estables sin capital de reserva, sin clientes, sin experiencia en gestión, sin tolerancia real a la incertidumbre económica. Y sin haber construido ninguna de las condiciones que hacen viable el autoempleo, el emprendimiento o la inversión profesional. Y el resultado, con demasiada frecuencia, es una crisis personal que podría haberse evitado. Hay algo profundamente conveniente en ese discurso que vale la pena señalar. Quien dice deja tu trabajo y emprende generalmente ya no tiene un trabajo que dejar. Su ingreso depende de que compre su curso, su libro, su membresía, su mentoría. El incentivo no está alineado con tu bienestar financiero. Está alineado con el de ellos. Esto no significa que nadie deba jamás dejar un empleo para emprender. Significa que esa decisión merece seriedad, planificación y honestidad sobre las propias condiciones. El momento correcto para cruzar de un cuadrante a otro no lo determina una frase inspiradora en una red social. Lo determina si tienes capital de reserva suficiente para sostener un periodo sin ingresos estables, si tienes clientes o demanda real antes de renunciar,
si tienes las habilidades de gestión que el nuevo cuadrante requiere, y si tu situación personal, familia, deudas, compromisos, puede absorber el riesgo de una transición que puede durar años. Exacto. El empleo no es una etapa inferior del desarrollo humano. Es un modo legítimo, estructuralmente sólido y socialmente necesario de participar en la economía. La persona que trabaja en relación de dependencia, ahorra con disciplina, invierte con criterio y construye un patrimonio a lo largo del tiempo no está haciendo algo equivocado. Está haciendo algo que la evidencia histórica respalda ampliamente. Y su transición parcial o total hacia otro cuadrante requiere preparación y no solo inspiración. Por ejemplo, un médico que trabaja en un hospital puede utilizar la estabilidad de su salario para acumular ahorros, especializarse y construir experiencia. Con el tiempo, podría comenzar a atender pacientes por cuenta propia, incorporando características del cuadrante del autoempleado. Más adelante, podría abrir una clínica y contratar a otros profesionales, dando el paso hacia el cuadrante del empresario. Paralelamente, parte de los ingresos generados durante todo ese proceso podrían destinarse a inversiones financieras o inmobiliarias, desarrollando también una posición en el cuadrante del inversor. Lo importante es observar que estas transiciones rara vez ocurren de manera instantánea. En la mayoría de los casos son graduales, requieren capital, conocimientos, planificación y tolerancia al riesgo. Históricamente, muchas personas han utilizado las ventajas del empleo como plataforma para construir una presencia parcial o total en otros cuadrantes, no mediante saltos al vacío, sino mediante una acumulación progresiva de recursos y capacidades. Lo interesante es que las transiciones más exitosas suelen parecerse más a una serie de experimentos que a un salto al vacío. En el lenguaje empresarial moderno se habla de producto mínimo viable, una versión pequeña y controlada de una idea que permite comprobar si existe demanda antes de comprometer grandes cantidades de tiempo o dinero. El mismo principio puede aplicarse a la vida profesional. Antes de renunciar a un empleo, muchas personas prueban si pueden conseguir clientes, vender un producto, ofrecer un servicio o generar ingresos complementarios mientras mantienen la estabilidad de su salario. Cada pequeño intento proporciona información real sobre el mercado y reduce la probabilidad de cometer errores costosos. Desde esta perspectiva, el empleo puede funcionar como una plataforma de lanzamiento más que como una situación de la que haya que escapar. La estabilidad financiera permite financiar experimentos, absorber fracasos iniciales y aprender habilidades nuevas sin poner en riesgo inmediato el patrimonio familiar. Históricamente, gran parte de las transiciones exitosas entre cuadrantes no surgieron de decisiones impulsivas, sino de procesos graduales en los que la nueva fuente de ingresos fue demostrando su viabilidad antes de reemplazar parcial o totalmente al anterior. En términos económicos, se trata de sustituir incertidumbre por evidencia. Primero se valida, después se escala. Los cuadrantes, pues, no deberían entenderse como identidades permanentes ni como categorías morales donde unos son superiores a otros. Son simplemente formas distintas de organizar la generación de ingresos, cada una con sus ventajas, limitaciones y riesgos. Lo relevante no es moverse de un cuadrante a otro por prestigio o presión social, sino comprender cuál se adapta mejor a los objetivos, capacidades y circunstancias de cada persona en cada etapa de su vida. A veces la decisión más racional será permanecer donde se está, otras veces será construir una transición gradual hacia algo diferente. En ambos casos, el factor decisivo no es la inspiración momentánea, sino la capacidad de tomar decisiones basadas en información, planificación y una evaluación realista de los costos y beneficios involucrados. Quizás la lección más importante sea que la construcción de patrimonio rara vez depende de una decisión única y espectacular. Con mucho más frecuencia es el resultado de una sucesión de decisiones prudentes tomadas durante años. Ahorrar antes de gastar, invertir antes de consumir, adquirir habilidades antes de necesitarlas y validar oportunidades antes de apostar por ellas. No podría haberlo resumido mejor. Hasta ahora analizamos al empleado, una persona que intercambia su tiempo y habilidades por un ingreso relativamente predecible dentro de una organización. Ahora vamos a movernos hacia un cuadrante diferente, uno donde la autonomía aumenta, pero también lo hacen la responsabilidad y la incertidumbre. Hablaremos del autoempleado, alguien que no depende de un jefe para generar ingresos,
pero que sigue dependiendo fundamentalmente de sí mismo. Es una posición que promete mayor control sobre la propia actividad económica, aunque también plantea desafíos que muchas veces se subestiman. Comprenderlos es esencial para evaluar con realismo qué se gana y qué se pierde al dar este paso. El autoempleo es, en muchos sentidos, el cuadrante más confundido de los cuatro. Se lo percibe como una forma de libertad, y en parte lo es. Pero tiene una trampa estructural que merece atención. Pensemos en ejemplos concretos: el contador que tiene sus propios clientes, la psicóloga con consultorio privado, el plomero independiente, el diseñador freelance o el médico que atiende en su propio consultorio. Todos trabajan para sí mismos, fijan sus precios, eligen sus clientes, pero todos comparten algo fundamental con el empleado: si no trabajan, no cobran. El ingreso del autoempleado tiene una fórmula relativamente simple. Es el producto de su tiempo disponible por el precio que puede cobrar por hora o por servicio. Puede aumentar ese ingreso de dos maneras: trabajando más horas o subiendo sus precios. Ambas tienen límites físicos y de mercado. Hay un techo de horas trabajables. Y hay un techo de precio que el mercado tolera. Cuando el autoempleado llega a ambos techos simultáneamente, su ingreso se estanca, aunque sea muy bueno en lo que hace. La clave económica aquí es el costo marginal. Cada unidad adicional de ingreso requiere una unidad adicional de tiempo del propio profesional. No hay forma de escalar esa ecuación sin romperla. Además, el autoempleado generalmente es el negocio. No tiene un sistema que funcione sin él. Si se enferma, si se va de vacaciones, si simplemente decide no trabajar una semana, los ingresos se detienen. Ha construido un trabajo, no una empresa. El siglo XXI introdujo categorías que desafían los bordes del cuadrante. Por un lado, el trabajador de plataformas digitales, el repartidor de una app, el conductor de Uber, que formalmente no es empleado, pero tampoco es autoempleado genuino, no fija sus propios precios ni elige libremente a sus clientes. Depende de un algoritmo que funciona como empleador encubierto. Es una categoría híbrida que tiene las desventajas del autoempleado sin sus ventajas reales. Por otro lado está el solopreneur, el creador de contenido, el desarrollador de software independiente, el autor de cursos online. Trabaja solo, como el autoempleado, pero ha construido activos digitales, un canal, una aplicación, un catálogo de cursos, que generan ingresos mientras duerme. Físicamente parece autoempleado, estructuralmente está más cerca del empresario, porque posee activos que funcionan con independencia de sus horas de trabajo. Esta distinción importa porque el solopreneur no necesita un equipo grande para cruzar hacia el cuadrante empresarial. Necesita activos escalables. Dicho esto, las ventajas del autoempleado son genuinas. Tiene autonomía sobre su tiempo de una manera que el empleado no tiene. Puede decidir cuándo y cuánto trabaja, aunque dentro de las restricciones que impone su cartera de clientes. Tiene control sobre su precio. Puede especializarse, construir reputación, y cobrar más por el mismo tiempo. Y tiene mayor flexibilidad fiscal que el empleado. Puede deducir gastos relacionados con su actividad, lo que reduce su carga impositiva efectiva. El autoempleado compra libertad respecto a un jefe, pero a cambio asume una dependencia directa de su propio tiempo. Tiene más control sobre sus ingresos que un empleado, pero todavía no ha resuelto el problema fundamental: cuando deja de trabajar, el flujo de dinero suele detenerse también. Hasta ahora vimos dos cuadrantes donde el ingreso depende, en mayor o menor medida, del trabajo directo de la persona. El empleado intercambia tiempo y habilidades por un salario. El autoempleado intercambia tiempo y habilidades directamente con sus clientes. En ambos casos existe una característica común: cuando la persona deja de trabajar, los ingresos tienden a disminuir o desaparecer. El empresario representa un cambio cualitativo importante. Aquí el foco deja de estar en vender el propio tiempo y pasa a estar en construir sistemas capaces de generar valor de manera repetible. La pregunta central ya no es cuánto puede producir una persona por sí sola, sino cómo organizar personas, procesos, capital y tecnología para que el resultado sea mayor que la suma de sus partes. Es el cuadrante donde aparece, por primera vez, la posibilidad real de desacoplar parcialmente los ingresos del tiempo personal dedicado al trabajo diario. Sin embargo, como veremos,
No todo dueño de negocio es necesariamente un empresario en este sentido. La diferencia es más profunda y tiene que ver con la naturaleza del sistema que ha construido. Exacto. El empresario, en el sentido que nos interesa aquí, no es simplemente alguien que tiene una empresa. Es alguien que ha construido un sistema que genera valor y dinero con independencia relativa de su presencia diaria. Esta distinción es crítica. Hay muchos dueños de empresa que en realidad son autoempleados con empleados a cargo. Si el dueño de una panadería trabaja 12 horas diarias y la panadería no funciona sin él, es un autoempleado con mayor escala y mayor complejidad. El empresario genuino, en cambio, ha logrado que el sistema funcione aunque él no esté. Hay dos dimensiones clásicas del empresario que vale la pena distinguir. La primera es la del organizador de sistemas, quien combina trabajo, capital y procesos en una estructura que funciona sola. La segunda es la del empresario en sentido schumpeteriano. El economista Joseph Schumpeter definió al empresario como el agente que introduce innovaciones que disrumpen mercados existentes. Lo que llamó destrucción creativa. El empresario más poderoso no solo organiza un sistema eficiente, introduce algo nuevo que el mercado valora de manera desproporcionada. Estas dos dimensiones no son excluyentes, pero tampoco siempre van juntas. El empresario construye activos, cosas que tienen valor por sí mismas y que generan flujo de caja. Una marca reconocida es un activo. Un equipo bien entrenado es un activo. Un proceso eficiente y replicable es un activo. Una base de clientes fidelizados es un activo. La clave económica que distingue al empresario del autoempleado es el costo marginal decreciente. En un negocio escalable, producir la siguiente unidad, atender al siguiente cliente, vender el siguiente producto, no requiere una hora adicional del dueño. Esa es la fuerza estructural que separa a ambos cuadrantes. El autoempleado acumula habilidades, el empresario acumula sistemas. Y aquí aparece un concepto transversal que explica por qué los cuadrantes de la derecha, empresario e inversor, tienen un potencial de escala tan diferente al de los de la izquierda, el apalancamiento. El empleado y el autoempleado dependen exclusivamente de su propio esfuerzo. El empresario se apalanca en el tiempo y el talento de otras personas. El inversor se apalanca en el capital de otros, como cuando utiliza crédito para adquirir activos que generan más de lo que cuesta la deuda. El apalancamiento no es magia, es la razón por la que esos cuadrantes pueden escalar donde los otros tienen un techo. Sin embargo, el cuadrante del empresario no es una posición de privilegio sin costo. Sus riesgos son mayores y más variados. El primero es el riesgo de capital. Construir una empresa requiere inversión y esa inversión puede perderse. Las tasas de mortalidad empresarial son elevadas. En prácticamente todos los países una proporción significativa de los nuevos negocios desaparece durante sus primeros años de vida. Eso no es un dato para desanimar, sino para dimensionar correctamente el desafío. El segundo es el riesgo operativo, gestionar personas, procesos, clientes, proveedores y regulaciones simultáneamente es algo muy complejo. Muchos excelentes profesionales independientes fracasan como empresarios porque las habilidades necesarias son completamente distintas. El tercero es algo que el economista Frank Knight distinguió con precisión, la diferencia entre riesgo e incertidumbre. El riesgo existe cuando se conocen las probabilidades posibles. La incertidumbre existe cuando no se sabe ni siquiera qué puede pasar, como cuando se lanza un producto a un mercado que no existía antes. El empleado calcula riesgos estimables. El empresario navega, en gran medida, incertidumbre genuina. Esta distinción tiene implicancias prácticas sobre cómo planificar, cómo capitalizarse y cómo gestionar las expectativas. La gran diferencia del empresario con los dos cuadrantes anteriores es la relación con el tiempo. El empresario, una vez que el sistema funciona, desacopla sus ingresos de sus horas trabajadas. Su trabajo pasa a estar orientado a mejorar y expandir el sistema, no a ejecutar las tareas que el sistema ya sabe hacer. Hasta ahora hemos recorrido cuadrantes donde la generación de ingresos depende, de una u otra forma, de la actividad humana. El empleado vende su trabajo a una organización. El autoempleado lo vende directamente a sus clientes.
El empresario construye sistemas que permiten multiplicar el trabajo de muchas personas. El inversor introduce una lógica diferente, utiliza capital acumulado para adquirir activos que generan rendimientos por sí mismos. Este es probablemente el cuadrante más abstracto de los cuatro, porque aquí el protagonista deja de ser el trabajo y pasa a ser la asignación de recursos. La pregunta central ya no es qué tan bien trabajas ni qué tan eficiente es tu sistema, sino dónde colocas tu capital y bajo qué condiciones. Es el cuadrante donde el tiempo adquiere una dimensión distinta, mientras en los otros cuadrantes el tiempo suele consumirse para generar ingresos. Aquí puede convertirse en un aliado que multiplica el valor de los activos existentes. Sin embargo, conviene evitar una idealización frecuente. El inversor no obtiene rendimientos por arte de magia ni vive en ausencia de riesgo. Invertir implica incertidumbre, conocimiento, disciplina y, sobre todo, capital previamente acumulado. Por eso, para la mayoría de las personas, este cuadrante no reemplaza a los anteriores sino que se construye sobre ellos. Antes de que el dinero pueda trabajar, alguien tuvo que generarlo, ahorrarlo y preservarlo. Comprender cómo funciona esa transformación es lo que veremos a continuación. Así es. El inversor es el cuadrante donde el dinero trabaja en lugar de la persona. En lugar de vender tiempo o construir sistemas operativos, el inversor coloca capital en activos que generan rendimiento, acciones, bonos, bienes raíces, fondos, participaciones en empresas o instrumentos financieros. La lógica es la más abstracta de las cuatro, pero también la más poderosa en términos de escala. El capital no tiene límite de horas trabajables. Hay un respaldo empírico sólido para esta idea. El economista Thomas Piketty analizó datos de más de 200 años en múltiples países y documentó un patrón estadístico consistente. La tasa de rendimiento del capital tiende a superar la tasa de crecimiento económico general. Esto no es una ideología política, es una observación histórica que explica por qué, estructuralmente, el cuadrante inversor tiene un potencial de acumulación diferente al de los cuadrantes basados en el trabajo. La verdadera potencia de la inversión no proviene solo de los rendimientos obtenidos, sino de la reinversión sistemática de esos rendimientos. Ese proceso es el interés compuesto, y su efecto es geométrico, no lineal. Un capital de $10,000 invertido al 7% anual durante 30 años no se convierte en 28,000, que sería el resultado lineal, se convierte en más de 76,000. Una manera práctica de estimar este efecto es la regla del 72. O sea, dividir 72 por la tasa de rendimiento da el número de años necesarios para duplicar el capital. Al 7%, el capital se duplica en aproximadamente 10 años. El tiempo, para el inversor, no es neutral, es el aliado más poderoso que tiene. Sin embargo, tal como el empresario, el inversor no está exento de riesgos. De hecho, enfrenta algunos de los más difíciles de gestionar psicológicamente. El primero es el riesgo de mercado. Los activos fluctúan de valor. Una cartera de acciones puede perder el 40% de su valor en meses. No existe rendimiento sin riesgo. Quien prometa lo contrario está mintiendo. La teoría moderna de portafolios, desarrollada por Gary Markowitz a principios de los años 50, demostró que la diversificación inteligente entre activos no correlacionados puede reducir el riesgo total de una cartera sin sacrificar rendimiento esperado. El error clásico del inversor novato no es solo la ignorancia, sino la concentración, poner todo en un solo activo o clase de activo. El segundo es el riesgo de liquidez. Algunos activos son difíciles de convertir en efectivo rápidamente. Un inmueble no se vende en un día. Una participación en una empresa privada puede ser muy difícil de monetizar a corto plazo. El tercero es el riesgo de conocimiento. Invertir sin entender lo que se está haciendo es simplemente especular. El inversor genuino estudia, analiza y comprende los instrumentos que usa. Y el cuarto, quizás el más subestimado, es el riesgo de inflación. El inversor no busca solo que su dinero crezca, busca que crezca por encima de la pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación. Mantener capital sin invertirlo no es una posición neutra, es una posición perdedora en cualquier contexto con inflación positiva. La inversión, bien entendida, es también la defensa más eficaz contra ese deterioro silencioso. Existe una asimetría estructural que conviene nombrar con claridad. Para invertir,
se necesita capital previo. Y ese capital generalmente viene de haber permanecido tiempo en alguno de los otros 3 cuadrantes. Esto no significa que el cuadrante inversor sea inaccesible, significa que tiene una secuencia lógica. Primero se genera ingreso, luego se acumula capital gastando menos de lo que se gana, y ese capital se despliega en activos productivos. El error frecuente es querer saltar directamente a este cuadrante sin la base financiera ni el conocimiento necesario. Hasta aquí hemos analizado cada cuadrante como si fueran compartimentos estancos. En la realidad, las personas se mueven entre ellos, combinan ingresos de varios, y usan unos como plataforma para acceder a otros. Eso es lo más interesante del análisis. La ruta más frecuente de generación de riqueza en economías desarrolladas es la del empleado que ahorra de manera consistente e invierte ese ahorro en el tiempo. Estudios longitudinales sobre hogares muestran que la principal vía de acumulación de riqueza para la clase media es precisamente esa combinación: ahorro sistemático desde el empleo e inversión en fondos diversificados o propiedades. Un profesional que durante 20 años destina una porción de su salario a activos diversificados y reinvierte los rendimientos puede llegar a la jubilación con un patrimonio que genera ingresos pasivos significativos. No es glamoroso. No es rápido. Pero funciona, y está al alcance de cualquier persona con ingresos medios y disciplina financiera. Por el contrario, el salto del autoempleado al empresario es uno de los más difíciles precisamente porque requiere dejar de hacer lo que a uno le sale bien, el trabajo técnico, para enfocarse en construir el sistema que otros ejecutarán. El contador que es excelente haciendo balances tiene que aprender a delegar el trabajo técnico, construir procesos, contratar y formar a otros, y gestionar una organización. Son habilidades completamente distintas. Muchos autoempleados exitosos intentan este salto y vuelven al cuadrante anterior porque descubren que prefieren el trabajo directo, y eso es completamente legítimo. A su vez, el cuadrante del empresario, cuando funciona bien, genera excedentes de capital que naturalmente se derivan hacia inversiones. El empresario que construye un negocio rentable acumula capital que puede desplegar en activos financieros o en nuevos negocios. Es por eso que en las estadísticas de riqueza, las personas más acaudaladas suelen tener presencia simultánea en los cuadrantes de empresario e inversor. Una de las estrategias más sólidas para la generación de riqueza no es elegir un cuadrante y quedarse en él, sino construir fuentes de ingreso múltiples a lo largo del tiempo. Un empleado que tiene un pequeño negocio paralelo y una cartera de inversiones tiene una estructura de ingresos mucho más resiliente que alguien que depende de una sola fuente. La diversificación de ingresos reduce la exposición al riesgo de cualquier cuadrante individual y crea redundancia financiera. Hasta ahora hemos analizado los cuadrantes como distintas formas de generar ingresos. Sin embargo, existe una variable más fundamental que atraviesa a todas ellas y que, en última instancia, determina sus posibilidades y limitaciones: el tiempo. Cada cuadrante representa una manera diferente de relacionarse con él. Algunos convierten tiempo en dinero de forma directa, otros buscan utilizarlo para construir sistemas o acumular activos que sigan produciendo valor en el futuro. Esta perspectiva permite observar los cuadrantes desde un ángulo distinto. Ya no se trata solamente de cuánto dinero puede generar cada uno, sino de cómo utiliza un recurso que todos poseemos en exactamente la misma cantidad, 24 horas por día. La diferencia no está en cuánto tiempo tenemos, sino en la forma en que lo asignamos, lo invertimos o logramos multiplicar su efecto económico. Comprender esta relación es importante porque muchas decisiones financieras que parecen tratar sobre dinero son, en realidad, decisiones sobre tiempo. Ahorrar, invertir, emprender, especializarse o consumir tienen consecuencias que se extienden durante años. Por eso, antes de preguntarnos en qué cuadrante estamos o queremos estar, conviene analizar cuál es nuestra relación actual con el tiempo y cómo esa relación condiciona las oportunidades que tendremos en el futuro. En los cuadrantes de empleado y autoempleado, el tiempo se vende. Se intercambia por dinero de manera directa. Cuanto mayor cantidad de horas se trabaja, más dinero se cobra; cuanta menor cantidad de horas se trabaja, menos se cobra. En el cuadrante del empresario, en cambio, el tiempo se invierte al principio, en construir el sistema, para luego recuperar libertad sobre él. Mientras que en el cuadrante del inversor,
el tiempo trabaja a favor de manera compuesta. Como vimos, el interés compuesto convierte el tiempo en el activo más poderoso del inversor. A 20 años, el mismo capital no genera el doble de lo que generaría en 10, genera casi el cuádruple. Esta asimetría es contraintuitiva y por eso tan frecuentemente subestimada. Y hay un concepto que subyace a todas estas decisiones sin que siempre se lo nombre, el costo de oportunidad. Cada hora dedicada a un cuadrante es una hora que no se dedica a otro. Cada peso que se gasta es un peso que no se invierte. Toda decisión laboral y financiera tiene un costo de oportunidad, y reconocerlo es parte del pensamiento económico riguroso. Comprender en qué relación estás con tu tiempo en este momento, si lo estás vendiendo, invirtiendo o apalancando, es una de las preguntas más útiles que puedes hacerte si quieres mejorar tu situación financiera. Hasta aquí hemos analizado distintas formas de generar ingresos y, sobre todo, distintas formas de relacionarse con el tiempo. Pero todo este recorrido conduce naturalmente a una pregunta más profunda. ¿Para qué buscamos más ingresos, más activos o más eficiencia en primer lugar? La respuesta suele resumirse en una expresión muy popular: libertad financiera. Sin embargo, pocas veces se define con precisión qué significa realmente. Para algunos parece sinónimo de riqueza extrema, para otros, de no volver a trabajar nunca más. En realidad, es un concepto mucho más concreto y medible. Exacto. Si los cuadrantes describen distintas maneras de transformar tiempo, trabajo y capital en ingresos, la libertad financiera describe el punto en que esa transformación deja de ser una necesidad diaria. Es, en cierto sentido, el resultado potencial de utilizar correctamente cualquiera de los caminos que hemos analizado. Por eso, antes de concluir, conviene responder una última pregunta. ¿Qué es exactamente la libertad financiera y cómo puede medirse de forma objetiva? Libertad financiera es el punto en que tus activos productivos generan un flujo de caja igual o superior a tus gastos. Es decir, el momento en que puedes sostener tu nivel de vida sin necesidad de trabajar para sobrevivir. A partir de ese punto, el trabajo pasa a ser una elección, no una obligación. Una referencia práctica para calcular ese umbral proviene de la investigación académica conocida como el Treasury Study. Una cartera diversificada puede sostener retiros del 4% anual durante al menos 30 años sin agotarse, con alta probabilidad estadística. Esto da una regla de cálculo concreta: si tus gastos anuales son $12,000, necesitarías aproximadamente $300,000 en activos productivos diversificados. Si son $24,000, necesitarías $600,000. La regla del 4% no es una garantía absoluta, pero es un punto de referencia razonable y ampliamente validado. Eso puede lograrse con niveles de patrimonio muy distintos dependiendo del nivel de gastos de cada persona. Y ahí está la clave que muchos pasan por alto: la libertad financiera no es exclusivamente un problema de ingresos. Es también, y en igual medida, un problema de estructura de gastos. Reducir los gastos acorta el camino de dos maneras simultáneas: se necesita menos patrimonio para cubrir esos gastos, y se libera más capital para invertir y acumular ese patrimonio. Finalmente, una observación que la evidencia histórica respalda: la acumulación sostenida de riqueza rara vez depende únicamente del nivel de ingresos. Depende de la capacidad de transformar parte de esos ingresos en activos productivos. La riqueza suele construirse cuando el trabajo financia la adquisición de capital. La historia muestra que hacerse más rico no depende solamente de ganar más dinero. Depende, sobre todo, de qué haces con el dinero que ganas. Las personas que construyen patrimonio suelen destinar una parte de sus ingresos a comprar activos que generan nuevos ingresos, como inversiones, negocios o propiedades productivas. En otras palabras, la riqueza suele construirse cuando el trabajo permite adquirir activos que luego empiezan a trabajar por cuenta propia. Antes de cerrar este capítulo, vale la pena desmontar algunos errores frecuentes que aparecen cuando se habla de estos cuadrantes. Error número 1. El cuadrante del empleado es una trampa de la que hay que escapar. No. Es una posición con ventajas reales: previsibilidad, infraestructura, protecciones. Para muchas personas, en muchas etapas de la vida, es la mejor opción disponible y una base sólida desde la cual construir.
El problema no es ser empleado, el problema es serlo sin ahorrar, sin invertir, y sin ninguna estrategia financiera consciente. Error número 2. El cuadrante del empresario es para todos. Emprender requiere tolerancia a la incertidumbre genuina, habilidades de gestión, acceso a capital, y en muchos casos, condiciones de mercado favorables. No es una vocación universal ni garantiza el éxito. Muchas personas viven mejor y generan más riqueza siendo excelentes empleados o autoempleados con buenos hábitos de ahorro e inversión. Error número 3. El inversor no trabaja. Falso. El inversor serio trabaja, estudia mercados, analiza activos, gestiona portafolios, toma decisiones complejas bajo incertidumbre. Lo que no hace es intercambiar horas por dinero de manera lineal. La idea del inversor que no hace nada y se enriquece es una caricatura que no corresponde a la realidad, y creerla lleva a decisiones mal informadas. Error número 4. Hay que elegir un cuadrante y quedarse en él. Como vimos, las personas más sólidas financieramente suelen tener presencia en más de uno. Los cuadrantes no son identidades, son fuentes de ingreso. Y las fuentes de ingreso diversificadas son más resilientes. Error número 5. Invertir es solo para ricos. Falso. Hoy existen instrumentos que permiten comenzar con capital muy reducido, fondos indexados que replican índices de mercado con comisiones mínimas, plataformas de inversión accesibles, instrumentos de renta fija de bajo monto. El principal obstáculo no es el capital inicial, sino el conocimiento y la disciplina. Quien espera tener suficiente dinero para empezar a invertir puede estar postergando indefinidamente lo que podría hacer hoy a escala menor. Después de recorrer los distintos caminos mediante los cuales las personas generan ingresos, llegamos al momento de integrar todas las piezas. A lo largo de este análisis vimos que no todas las fuentes de dinero funcionan de la misma manera, que cada una implica intercambios distintos y que las decisiones financieras tienen consecuencias que suelen extenderse durante años. Antes de terminar, vale la pena detenerse unos minutos para observar el panorama completo. Porque entender cada cuadrante por separado es importante, pero comprender cómo se relacionan entre sí es lo que permite tomar decisiones más conscientes sobre el propio futuro financiero. Veamos entonces cuáles son las diferencias fundamentales entre estos 4 modelos y qué enseñanzas podemos extraer del conjunto. Ninguno de los 4 cuadrantes es superior en términos absolutos. Cada uno tiene sentido en función de la situación personal, la etapa de vida, los objetivos y la tolerancia al riesgo de cada persona. Lo que sí es universal es esto: la riqueza no se genera por accidente. Se genera entendiendo el sistema en el que estás, tomando decisiones conscientes sobre cómo usar el tiempo, el capital y el riesgo, y convirtiendo sistemáticamente parte de los ingresos en activos que trabajen de manera autónoma. Si quieres profundizar, hay 3 acciones concretas que puedes tomar esta semana. La primera, calcular de qué cuadrante proviene hoy la mayoría de tus ingresos. La segunda, identificar una fuente adicional de ingreso, aunque sea pequeña, que puedas empezar a construir en los próximos 12 meses. La tercera, leer al menos un libro sobre el cuadrante que más te interese explorar. La pregunta con la que empezamos sigue en pie: ¿de dónde viene tu dinero? Ahora tienes las herramientas para responderla con precisión, y para decidir conscientemente si quieres que eso cambie. Si este análisis te resultó útil, los próximos videos van a profundizar en cada uno de estos cuadrantes por separado, con estrategias concretas. Suscríbete para no perdértelo. Un saludo cordial y hasta el próximo capítulo.